Obtuve una negativa del Instituto Nacional de Migración y promoví un recurso de revisión. Eso implica que ahora estoy en una lista negra. Quiere decir que me van a negar mi trámite y todos los trámites posteriores. O quiere decir que me estoy peleando con el instituto, con el gobierno mexicano. Todas estas dudas y miedos surgen cuando una persona extranjera en México en efecto, recibe una negativa y decide promover un medio de defensa conocido como el recurso de revisión. Bienvenidos a un nuevo podcast de DIAM SC. En esta ocasión vamos a hablar nuevamente del recurso de revisión. Vamos a revisar algunas dudas, algunos miedos y algunos mitos que surgen en este tema. Me acompaña como siempre mi querido amigo. Lo repetimos cada podcast, ¿no? La gente ya se conoce el saludo, pero como no, uno de los mejores abogados migratorios de México, si no es que el mejor, amigo, colega, compañero de batallas, el licenciado José Luis Aguado, que de hecho él propuso este tema porque está habiendo pues no sé si llamarlo auge, porque el recurso de revisión siempre ha existido, ¿no, José Luis? No, no es un resurgimiento, pero sí últimamente mucha necesidad, ¿no? De que las personas promuevan recurso de revisión y hay que aclarar de antemano, las negativas no solo son del instituto, vienen de Comar, pueden venir de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de cualquier otra autoridad. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien y con mucho gusto de saludarlos, compartir este espacio. Padrísimo todo este tema que estamos hablando. A ver, es que sí, mucha gente tiene miedo, o sea, me da alerta migratoria, me quedo marcado. Pues a ver, vamos a hablarlo así como tenemos que hablarlo. Desafortunadamente hoy en día, si nos vamos al año 2025 y entendemos que México es un sistema que se rige por normas, también hay que entender que hay como usos y costumbres, ¿no? Y esos usos y costumbres son derivados de la actividad de la política migratoria en México. La política migratoria son esa cantidad de nube de cosas que nosotros no vemos, que muchas veces se convierten en mitos, en historias, en criterios. Hay manual de criterios por parte del instituto para poder resolver casos, situaciones que se han repetido de manera consuetudinaria. Pero una de las preguntas o dudas más grandes que tiene el usuario común que acude a la Secretaría de Relaciones Exteriores o al Instituto Nacional de Migración o a la Comar es esta parte donde tienen el miedo de que pelearte a nivel jurídico con la autoridad va a traer una consecuencia negativa. A ver, en esto hay que entenderlo y no sé, me gustaría más que lo explicara un poquito más adelante el licenciado Ernesto de cómo funciona esto de las relaciones de supra-subordinación en materia administrativa, que nos permitirían como entender un poquito a qué nivel estamos. Y tenemos que entender que pasa por dos fases, ¿no? La primera fase es cuando nosotros le pedimos algo a la autoridad. En ese momento nosotros somos un peticionario, que significa que la autoridad en ningún momento está actuando como nuestro igual. Entonces, en ese momento somos un ciudadano que le está diciendo Instituto Nacional de Migración, Comar, Secretaría de Relaciones Exteriores, vengo con este expediente, vengo con esta pretensión a dirigirme a ti para que me puedas dar un resultado X o resultado Y. Dentro de esa política migratoria, el Instituto Nacional de Migración, a diferencia de otras autoridades administrativas a nivel constitucional, con fundamento en el 11 constitucional, establece que serán limitados, no el acceso a los derechos. El acceso a los derechos está simplemente dado per se, pero si la ejecución de esos derechos queda a reserva de la decisión de la autoridad. ¿Qué significa? Que aunque yo cumpla con requisitos, si la autoridad evalúa que no corresponde que me asista el derecho, la, la autoridad tiene la facultad de decir no. Y para eso la autoridad tiene que hacer un trabajo que se llama fundamentación y motivación, que ustedes han escuchado mucho que hablamos al respecto de este tipo de casos. La fundamentación y motivación es simplemente lo que atañe a la ley
pero la gran ventaja que tiene el Instituto Nacional de Migración es que tiene una facultad de análisis extensivo. Esta facultad de análisis extensivo está dentro del reglamento de la Ley de Migración, que nos dice que el instituto podrá verificar los elementos aportados por el extranjero. Desafortunadamente tenemos que entender que derivado de que existe a nivel constitucional un establecimiento de estos elementos, pues va a terminar dándonos como resultado el entender que el instituto puede negar si ve algo raro. Y es así de sencillo. ¿Cuál es el punto? El Instituto Nacional de Migración tiene elementos para aducir. Vamos a poner unos ejemplitos, me voy a extender un poquito aquí. Por ejemplo, en la unidad familiar tiene que acreditar la filiación. Ujú. Y la afiliación no solo se acredita con documentos. ¿Por qué? Porque un documento no comprueba la existencia de la unidad familiar. Por ejemplo, no es una visa por estar casado, es una visa por unidad familiar. Ujú. ¿Qué significa? Que lo que el instituto tiene que verificar es algo un poco hasta más, podría decirlo yo, metafísico, si lo queremos ver así, sino el conjunto de acciones que me comprueban que existe una unidad familiar. Eso significa que lo que busca el instituto es mantener a una familia unida. Lo mismo pasa con el tema del refugio, o sea, el refugio lo que busca es acreditar que existe un miedo creíble, un conjunto de elementos que demuestren que la vida de una persona corre peligro, y por eso es importante que si bien la autoridad no pide elementos básicos, no pide requisitos, pues sí establece un análisis que va por encima de simplemente verificar documentos. Por eso las entrevistas forman parte de la carga de la prueba al momento de que nosotros estamos haciendo un procedimiento. Y no solo eso, la revisión extensiva de cumplir requisitos. Tenemos muchos no agujeros jurídicos, sino costumbres jurídicas que traen consecuencias. Un ejemplo claro son las personas que viven en la frontera de México con Estados Unidos y que al día de hoy pues no tienen un elemento para confrontar cómo comprobar que han estado en México y que tienen sellos estadounidenses en sus pasaportes. La respuesta normal de cualquier persona sería, pero es que es obligación de la autoridad. Y es que ese es ahí donde viene el problema. Cuando nosotros estamos ante una norma donde está la autoridad fungiendo como entidad revisora, nosotros no podemos devolverle la carga de la prueba a la autoridad diciéndole, es que tú haz tu trabajo. Debe de ser el trabajo del abogado y en este caso siempre lo digo, parte del equipo de DIAMSC hace un trabajo ya muy suspicaz cuando tenemos casos que pueden parecer extraños, pero entendamos que la autoridad hoy en día tiene que tener elementos de búsqueda, elementos de análisis más profundos, porque desafortunadamente hay muchas personas que utilizan las estructuras de lo jurídico para conseguir un elemento diferente y no hay que llamarlo de otra forma. Eso es un delito y se llama fraude a la ley. Entonces, bajo esa perspectiva hay que entenderlo y después aquí es un elemento muy importante. Todo lo que hagamos forma parte de nuestro historial migratorio. Y entonces aquí hay una parte muy importante. El historial migratorio sí es un elemento que se debe de considerar para poder resolver cualquier procedimiento migratorio. Pongamos un ejemplo muy claro. Yo puedo obtener una residencia aún teniendo antecedentes no penales locales, pero no me permite solicitar una naturalización. Yo puedo obtener una visa si, por ejemplo, soy un agresor fuera de México con una felonía o con algún tipo de actividad delictiva fuera del país y le podré mentir al consulado mexicano. Pero cuando yo intente ingresar a México, pues la Interpol va a checar la documentación y va a terminar determinando que no puede entrar. Ni siquiera es el Estado mexicano, ¿no? Hay elementos, pero cuando nosotros cruzamos esta barrera, viene el siguiente elemento. Afrontarnos a la autoridad en un recurso de revisión porque me dio una negativa. Es el mismo tipo de relación, Ernesto, la relación cambia, se ven los mismos elementos, se discuten las mismas actitudes, se discute el mismo derecho o cambiamos totalmente la estructura. Claro, hay que entender que el recurso de revisión parte de una relación de subordinación, como explicabas, José Luis, ¿no? Yo como gobernado
no estoy en la misma condición de derecho del gobierno. A ver, eso no quiere decir que ellos estén por encima de mí en el sentido de estar por encima de mis derechos. No, quiere decir que yo como gobernado hice una petición al gobierno, ellos tienen que responder esta petición con un sí, con un no y por qué. Así, explicado muy sencillo, siempre con el por qué. Sí, no y por qué. Dado que si no hay un por qué, pues la autoridad no está justificando su actuar y al no justificar su actuar, allí sí hay una violación a mis derechos y eso es lo que no podemos permitir, ¿no? Entonces, si yo recibí un sí, pues listo, ¿no? Accedieron a mi petición, puedo obtener mi residencia, se me va a reconocer como refugiado, puedo obtener mi carta de naturalización, etcétera. Si es un no, pues evidentemente ese no me afecta. Debo y puedo promover un recurso de revisión, siempre, evidentemente, con fundamento en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Algo muy importante, bueno, con tres cosas muy importantes, ¿no? La primera, que el recurso de revisión tiene que cumplir todos los requisitos que marca la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Por allí me platicaba en el caso de una persona a la que le niegan una tarjeta de visitante por razones humanitarias, va con un supuesto abogado, le cobra, no sé, 9,000 pesos por un recurso de revisión. La cifra no es tan inexacta, ¿eh? Y le entregan una hoja al pobre señor. A ver, una hoja podría tener todos los requisitos que exige la ley, pero probablemente no, o probablemente no es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Eh, todos los requisitos. No los vamos a mencionar así específicamente en fracciones, pero se debe señalar quién promueve, cuál es el acto específico, cuáles son los argumentos que estamos presentándole a la autoridad, cuáles son las pruebas adicionales que estoy presentando, etcétera. Un segundo elemento muy importante sería la petición de que se suspenda el acto que pueda afectar mi estadía en México. Muchas resoluciones negativas traen aparejada una, eh, trae aparejada una orden de, de salida, una orden de salida que tiene que ver con, pues con la obligación de la persona extranjera de abandonar el país. Y nosotros eh, pedimos la suspensión del acto de que pues no tengamos que vernos obligados a abandonar, insisto, el país. Y esta petición se tiene que hacer con fundamento en la ley, en nuestro propio recurso de revisión, para, para obtener el resguardo de nuestros derechos mientras se resuelve. Y un tercer elemento es el seguimiento a este recurso de revisión, entender que el trámite marca la ley federal de procedimiento administrativo que se puede demorar hasta 90 días hábiles si nosotros contamos fines de semana, días inhábiles que se cruzan, etcétera. Eh, a veces el tiempo se nos va a 4 o 5 meses. Y por lo tanto, cuando uno va a promover un recurso de revisión, tiene que tener clara conciencia pues, de que es un procedimiento, vamos a llamarle litigioso. No, no es preciso el término, pero pues es más parecido a un juicio que a un simple trámite en donde yo hago una petición y me responden. Requiere paciencia, requiere seguimiento y sobre todo requiere conocimiento. No cualquiera, eh, no cualquiera puede este, eh, redactar un recurso de revisión, se requiere expertise, se requiere conocimiento, ¿no, José Luis? Porque, pues como decía, ¿no? A lo mejor incluso podría ser una oportunidad perdida si nosotros presentamos un recurso de revisión que no tiene
buenos elementos y perder esta oportunidad, ahí sí ya puede llevar un riesgo peor, que es pues que el trámite de plano o que la situación de plano pues se pierda en su totalidad, ¿no? Y bien como lo explica Ernesto, ¿no? Es empezar a generar este conjunto de antecedentes que van a traer consecuencias negativas. Y cerraríamos un poquito por allí, ya con esta idea de lo que refiere al recurso de revisión. A ver, ¿me va a generar una alerta migratoria? No, no te va a generar una alerta migratoria. Hacer un recurso de revisión no genera una alerta migratoria porque no está dentro de los elementos contemplados dentro de la propia ley. Eso nos tenemos que tenerlo claro, te tiene que dar acceso, te tiene que dar conocimiento de que no llega a ese punto. Pero bien como lo dice el licenciado Ernesto, un mal recurso de revisión, una mala presentación, una mala entrevista, van a ir formando parte de tus antecedentes. Ahora, no puedo pretender decir, es que mi pareja y yo nos conocimos por internet y de repente en el recurso de revisión decir, no, es que sí, sí nos conocíamos en físico, y después decir, no, es que nos conocimos en físico, pero no tenemos cómo comprobar elementos, y después que en el recurso de revisión se aduzcan elementos diferentes. Todo tiene que llevar una línea y por eso debe de nacer de una manera correcta. Todos estos elementos no me van a traer una alerta, pero me van a poner en una lista negra, enorme, roja, en la cual yo estoy tratando de conseguir un procedimiento con falsas expectativas, con falsas entrevistas, con documentación errónea o con elementos que, no, que ni siquiera aducen elementos de derecho. Muchas veces esto es lo que nos lleva a no obtener un tipo de resolución positiva. Lo dejaría por allí. Les agradecemos mucho el habernos acompañado. De verdad, para nosotros es un placer que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales. Un agradecimiento a todo el equipo de producción que nos hace estar con ustedes cada semana. Un agradecimiento al licenciado Ernesto y a todo el equipo de DIAM SC. Se le manda un saludo al licenciado Abraham Terán Vargas, que esperamos que pronto nos esté acompañando por aquí en los videos de DIAM SC. Y lo dejaría para despedir el video, licenciado Ernesto. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, evidentemente en el YouTube, por ahí en Spotify. También nos encuentran en TikTok. Sigan la página web, regálenos sus likes, sus comentarios, sus dudas y sus peticiones si quieren que hablemos de algún tema específico. Su servidor y todo el equipo de AMC, encantados como siempre de ayudarles. Nos vamos recordando la internacional frase de DMSC. Recuerden, amigos, que nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego. Hasta luego.